Muy buenas tardes, mi nombre es Delmisi Abraham Herrera Soto y les voy a estar hablando sobre la etimología. Como saben, la etimología se denomina así a la disciplina lingüística que se encarga de estudiar el origen y evolución de las palabras, así como su significación y sus formas. De allí, de esta, cuando hablamos de etimología de las palabras, nos estamos refiriendo a todos esos aspectos que ya mencioné. En este sentido, la etimología como campo de estudio está asociado a la filología y a la lingüística histórica, las cuales tienen como objeto investigar su existencia, así como evolución y significación, de su significación y de su forma. Para esto, la etimología se descompone y analiza las raíces de las palabras, así como también de sus elementos constitutivos, como la desinencia, el tema radical y la terminación de una palabra. Asimismo, la etimología se vale de métodos de la lingüística comparativa, a partir de los cuales procura construir y reducir datos asociados con varias lenguas, o sea, lenguas antiguas, por lo general previas a la invención de la escritura. Estas se consiguen, determinar aspectos como la fuente de la proveniencia de la palabra, la cronología de su incorporación al idioma, los cambios de la estructura y de significado, lo cual ha sufrido a lo largo del tiempo. Y por último, por no menos importante, su importancia, o sea, la importancia de la etimología. Bueno, esta tiene como importancia, ya que, como sabrán, es una disciplina de estudio lingüística. Esta nos permite comprender el origen y el significado acertado de las palabras. Y en este sentido, esta nos proporciona el conocimiento que nos ayuda a ampliar más nuestro vocabulario en general y a cómo usar correctamente los sinónimos y mejorar nuestra ortografía. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Juan Gabriel Laurencio. Yo le estaré hablando sobre la etimología de las palabras. La etimología de las palabras es una rama de la lingüística que se ocupa del estudio del origen de las palabras, así como sus cambios a lo largo de la historia de la lengua y sus diversidades. La etimología de las palabras nació en el siglo XXI junto con la visión que hoy en día tenemos de la lingüística, pero sus raíces datan desde la antigüedad hasta la filosofía griega, en donde se encontraba Platón. La importancia de la etimología de las palabras es que es una disciplina de estudios que nos permiten comprender el origen y el significado de ciertas palabras. Y en este sentido, nos proporcionan conocimientos que nos ayudarán a ampliar nuestro vocabulario, a usar correctamente los sinónimos y a mejorar nuestra ortografía. En el español, el idioma que evolucionó del latín se ha ido incorporando, por ejemplo, descubrir que numerosos términos del inglés provienen del latín resultan curiosos al principio, sobre todo considerando las diferencias de ortografías, fonéticas y entonaciones que a simple vista separan a nuestra lengua del español o el italiano. Un ejemplo de este que puedo dar es el idioma inglés, que por así decirlo no es difícil aprender una lengua cuando ya tenemos una lengua natal, por así decirlo. Por ejemplo, el español y el inglés es algo como que, no sé, que es difícil para nosotros comprenderlo a la perfección. No le digo que del todo uno lo va a aprender, uff, así no. Paso a paso, nosotros vamos a ir adaptándonos a esa lengua. Esto ha sido todo de mi parte. Gracias. Saludos, mi nombre es María Isabel Hidalgo, soy parte del grupo número 5 de Morfología y Sintaxis.
En esta ocasión estaré desarrollando o continuando el tema que mis compañeros han venido desarrollando anteriormente, que es la etimología o el análisis etimológico, haciendo énfasis en el pasado, disculpen, la historia, el origen del análisis etimológico, como las personas más influyentes en este tema y la importancia, ¿por qué no?, del análisis etimológico. Me encantaría dar inicio a mi exposición con esta frase del libro El Tesoro de Sebastián Covarrubias, que dice: es de gran importancia saber la etimología de cada vocablo, porque en ella está encerrado el ser de la cosa, sus calidades, su son, su materia, su forma, y de alguna de ellas toma nombre. La etimología no es una disciplina distinta ni una parte de la lingüística evolutiva, es simplemente el proceso de la aplicación especial de los principios relativos a los hechos sincrónicos y diacrónicos, tema en el que más adelante haré un poquito más de énfasis, pero es muy importante destacar que la etimología estudia o se remonta en el pasado de las palabras hasta que encuentra algo que las explica. La palabra etimología viene de dos vocablos griegos. El primero es étimos, que significa verdadero, y el segundo es la palabra logía, que significa tratado o estudio. De ahí podemos determinar que el significado original de la palabra etimología es el estudio verdadero o auténtico de las palabras. Anteriormente les mencioné de una forma un poco superficial lo que es el análisis diacrónico y sincrónico. En esta ocasión les voy a presentar dos definiciones diferentes de lo que es la etimología de acuerdo a estos dos enfoques. En primer lugar, tenemos que la etimología es la ciencia que estudia la verdad, significado de las palabras mediante el conocimiento de su origen, estructura, formaciones o transformaciones y los cambios que ha llevado a lo largo del tiempo. Mientras tanto, o sin embargo, cuando hablamos de que una palabra viene de otra, esto se puede entender de muchas maneras. Explicar significa remontar a términos conocidos. Y en etimología, cuando hablamos de explicar una palabra, nos referimos a remontarla en otras palabras relacionadas o conocidas. De aquí podemos definir la etimología como la explicación de las palabras mediante la investigación de sus relaciones con otras palabras. Si hablamos un poquito de la historia de lo que es la etimología, podemos afirmar que diversos estudios de la lengua desde el principio de los tiempos se han interesado en descubrir cuál es el origen de las palabras. De hecho, a principio fueron los griegos quienes determinaron o pusieron el nombre de etimologías al estudio del origen de las palabras. Y de hecho fue el mismo Platón quien en primera instancia planteó la inquietud de conocer cuál era el origen de las palabras. Hay otros personajes muy importantes en el tema de la etimología, como son San Isidro, que en su obra de la etimología empieza a hablar sobre de que debería haber algo que explique el origen de las palabras. También tenemos a don Antonio de Nebrija, quien estudió el castellano y sus etimologías, y por último a Franz Bopp, quien comprendió la relación entre las lenguas parientes. Estos han sido uno de los personajes más importantes en el estudio de la etimología. Anteriormente les había comentado sobre el enfoque diacrónico y sincrónico de la etimología. Veamos un poquito más a profundidad de qué se trata cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos el enfoque diacrónico. Describe una evolución y solo se interesa en ciertos fragmentos de los estados de la lengua en distintos momentos. Aquí, este enfoque identifica el origen de la palabra, pero hace muchísimo enfoque en cómo va cambiando tanto de acuerdo al tiempo como a la geografía y define la palabra respecto a sus antecedentes lingüísticos. Por otra parte, tenemos tenemos el enfoque sincrónico, que examina la relación entre los elementos coexistentes de la lengua independientemente del factor temporal. Es decir, simplemente busca la relación entre las palabras que están entre ellos sin llevar en cuenta su evolución lingüística. Si ponemos un ejemplo, podemos determinar que la palabra filios, que significa realmente hijos en nuestra actualidad,
proviene del griego filio y del latín lirios. Y básicamente de ahí se va determinando cuál es el aspecto diacrónico de esta palabra. Pero por otro lado tenemos en el enfoque sincrónico la palabra pato, que significa sentimiento, pero que lo utilizamos para la palabra patología, que está muchísimo más enfocada a lo que es una enfermedad. Básicamente en esto se basa el enfoque sincrónico y diacrónico de la etimología. Otro aspecto muy importante que no debería dejar pasar es los enfoques de estudio o objetivo de estudio de la etimología. En primer lugar, tenemos el objeto de estudio material, que hace muchísimo énfasis en el significado de las palabras, pero el objeto de estudio formal hace énfasis o es un poquito más general porque hablamos aquí del origen, estructura y las transformaciones de las palabras. Si ponemos un ejemplo, podemos determinar que el objeto material de estudio de la geografía es la Tierra, por ejemplo, pero su objeto formal de estudio viene siendo las transformaciones y origen de la misma. También tenemos la zoología. Su objeto material de estudio serían los animales, pero su objeto formal de estudio serían la gran diversidad de animales que existen. Bueno, hasta aquí ha sido nuestra participación. Esperamos que hayan disfrutado y comprendido la importancia de la etimología, que realmente para mí como estudiante de comunicación social, su importancia es grandísima, porque esta no simplemente nos ayuda a tener un lenguaje más culto y técnico a nivel de la profesión de cada estudiante, sino que también amplía nuestro léxico y vocabulario. Muchas veces estamos hablando con personas y ni siquiera entendemos lo que nos dicen porque nuestro manejo de la lengua es bastante limitado. Entonces, la etimología nos ayuda a ampliar nuestro vocabulario y nuestro léxico y poder mejorar nuestra forma de comunicarnos con los demás. Así que esperamos que hayan disfrutado de esta exposición y si tienen alguna pregunta, no duden en la próxima clase hacernos el comentario. Estaremos muy complacidos de responder sus cuestionarios. Bye bye.